Bienvenidas a Alma Libre, soy Laura Alonso y hoy vamos a hablar de un tema controversial que además es sumamente necesario de tocar y es decretar o declarar con fe esta enseñanza que han hecho en iglesias cristianas, sobre todo carismáticas y pentecostales, donde afirman que nuestras palabras tienen el poder de decretar lo que nosotros queremos. No sé si te lo han dicho, por favor, déjame en los comentarios si tú eres una persona que ha aplicado esto en su fe, si de repente te han enseñado en tu iglesia que todo lo que tú decretes, así se hará. Esto es declarar de manera audible lo que tú quieres, digamos, atraer a tu vida: bendiciones, prosperidad, éxito, salud, cambio de circunstancias, etcétera. Porque se piensa que decretar con fe pues puede hacer que las cosas sucedan o no sucedan. Vamos a decir aquí en este video qué dice la Biblia acerca de eso, vamos a aprender qué dice el Señor acerca de eso, es bíblico, no es bíblico, está bien, está mal, es verdad, no es verdad. Y bueno, pues bienvenidas a este episodio, empecemos de una vez. Seguramente has escuchado y practicado el mensaje de: si lo declaras con fe, lo que tú decretes se va a hacer. Si tú lo declaras con fe, Dios te va a escuchar. Pero la gran pregunta es si esto es bíblico o no. Yo te quiero decir a nivel personal que durante muchos años yo creí que esto era una verdad y yo lo hacía, ¿no? Entonces yo decretaba, en el nombre de Jesús declaro que me va a pasar tal cosa, en el nombre de Jesús declaro que esto se va a dar, en el nombre de Jesús ese trabajo es mío, en el nombre de Jesús tal cosa. Y como lo enseñaban en la iglesia en la que estaba, pues yo simplemente lo hice. Pero después tuve la oportunidad de estudiar en un seminario bíblico, en un seminario teológico, y allí, a la luz de la palabra, me di cuenta de la gran verdad acerca de esto. A veces en estas iglesias nos dicen que no tenemos lo que queremos porque no lo hemos decretado, porque no hemos orado con fe, porque no lo hemos declarado. Y también existen personas que te dicen cosas como: no digas eso porque lo estás decretando sobre tu vida. Es más, alguna vez un conocido me dijo que uno no podía ir a cualquier salón de belleza porque cualquiera te imponía las manos y decretaba sobre ti cosas que tú no querías para tu vida. Bueno, todas estas creencias se pues giran alrededor de esto, de decretar con fe, de que tus palabras tienen poder, de que lo que tú como que decretes sobre la vida de otros se hará. Y por eso estas personas te dicen: no diga eso que está decretando eso sobre su vida, no diga eso que está decretando muerte, no diga eso que está declarando tal y tal cosa. Entonces, bueno, esta es la fe que nos enseñó Jesús. Esto es realmente lo que Él nos dijo acerca de la oración, o es una fe centrada en nosotros mismos. Les quiero contar de dónde viene esta costumbre de declarar bendiciones, eh, supuestamente según la palabra, pero no viene de la palabra, sino que se remonta a la influencia del nuevo pensamiento y de las primeras etapas del pentecostalismo hace muchísimos años. Y los inicios de este nuevo pensamiento están asociados a personas como un hombre llamado Phineas Kimby, que era un mentalista, que él decía que si tú pensabas algo, lo decías audiblemente, pues tú podías manifestar eso en una realidad física. Entonces empieza con figuras como esta, que es de esos, no sé si recuerdan que había un mentalista que se llamaba Tony Camo, y él decía como que la cuchara se doble, que la cuchara se doble, y la cuchara supuestamente se doblaba en los shows que él hacía de magia y de todo eso, de mentalismo, etcétera. Pues en una persona como estas surgió este tipo de pensamientos que dicen que lo que tú piensas y decretas tiene la capacidad de modificar el mundo físico. A partir del siglo XX, las doctrinas de este nuevo pensamiento comenzaron a integrarse con el pentecostalismo. Y esta mezcla se canalizó a través de figuras influyentes como un hombre llamado Kenyon, o de apellido Kenyon, Amy Semple McPherson, célebre por su ministerio de sanaciones además, y Oral Roberts, que era un prominente televangelista que impulsó fuertemente el evangelio de la prosperidad. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que todo lo que tú piensas hoy, que dice la palabra, empezó con hombres como estos, que empezaron a difundir a través de la televisión
el falso evangelio de la prosperidad o el supuesto ministerio de sanaciones, donde citan al Espíritu Santo los viernes a las 7 p.m. para hacer sanidades, ¿verdad? Son hombres que se levantaron a decir que esto era una verdad, pero esto no está alineado con la palabra. Y en el ámbito del habla inglesa, por ejemplo, este movimiento de decretar, de declarar, es conocido como Word of Faith, que es palabra de fe. Y lo llaman como si fuera como un don, tú tienes palabra de fe. El movimiento de esta palabra de fe constituye una síntesis de las enseñanzas centrales entre el nuevo pensamiento con la espiritualidad cristiana, característica del movimiento carismático y pentecostal. Todas estas iglesias que se mueven por eso del mover del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está cayendo sobre ese lugar, o iglesias en donde tú vas a un encuentro y el domingo recibes al Espíritu Santo porque en la agenda dice que a esa hora tú recibes el Espíritu Santo, son iglesias que están desalineadas con la palabra del Señor, que desafortunadamente muchas personas estuvimos en lugares así y fuimos engañados por estas iglesias porque la palabra de Dios dice algo completamente diferente. El principio fundamental de las iglesias carismáticas y pentecostales es la confesión positiva. Ya te digo, es más, entre más grites, más fuerza tiene tu oración y más se va a dar lo que tú estás pidiendo. Esto es que según la palabra que tú dices, tiene un vínculo directo con la realidad. Es decir, yo, Laura, puedo decretar lo que yo quiero que sea verdad. Y entre más lo digo, más ilógico me suena, pero vamos a seguir indagando cuáles son los errores de esta doctrina. Dice que las palabras poseen un poder creativo, es decir, yo tengo la capacidad de crear las situaciones que yo quiera, generar las realidades que yo quiera, como bendiciones, éxito o riqueza, y de modificar las circunstancias. Imagínate que todos nos dedicáramos a lo mismo. Imagínate que todos los cristianos que van a una iglesia decretan todos los días, todo el día, las realidades que quieren. ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos esa especie de mini Dios que puede modificar la realidad? Sería una locura. De hecho, vuelvo y digo, entre más lo digo, menos sentido tiene. Vamos a ver cuáles son los errores de esta filosofía, para no quedarnos solo como que, bueno, Laura, yo entiendo lo que dices, pero yo sí creo en que se puede decretar con fe. Es más, yo lo he vivido, que se puede decretar con fe y que lo que yo decreto se hace. Vale, vamos a ver entonces cuáles son los errores de esta filosofía. El primer error, que es el más escandaloso, es que se le otorga al hombre, a los humanos, el poder que solo le pertenece a Dios. La idea de declarar positivamente borra una diferencia crucial entre el creador y la criatura. O sea, elimina cualquier diferencia entre Dios y el hombre. Un pasaje que usan mucho para enseñar acerca de la declaración positiva es Mateo 16:19, donde aseguran que nosotros tenemos autoridad para atar y desatar cualquier cosa en la tierra y así forzar la respuesta que queremos del cielo. Sin embargo, interpretarlo de esta manera viola el principio hermenéutico de leer la Biblia en contexto. Decía un profe, y creo que es una frase célebre, un versículo fuera de contexto es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para decir lo que yo quiera. Entonces, como acá dice que atar y desatar cualquier cosa en el cielo, en la tierra, pues es algo que yo puedo hacer, pues entonces yo puedo acatar y desatar lo que yo quiera. Pero ya te digo, estamos violando un principio hermenéutico a la hora de leer la palabra del Señor, que es tomar en cuenta el contexto para interpretar cualquier texto de la Biblia. Yo no me puedo saltar bajo qué contexto se dijo, a quiénes se le dijo, en qué momento se les dijo, quién lo dijo y por qué lo dijo. Y sobre todo, en qué libro está alojado eso que se está diciendo. Si uno lee el texto completo, se da cuenta de que Jesús está hablando a Pedro y a sus discípulos sobre una autoridad que él les otorgaba a ellos para enseñar y aplicar la disciplina eclesial, no de decretar situaciones o realidades. Era un mensaje que Cristo le dio a ellos
a Pedro y a sus discípulos para ese momento, para aplicar la disciplina en la iglesia. Decir que el ser humano puede crear realidades a través de su propia boca es eliminar la verdad de que solo Dios tiene autoridad divina, como lo dice en Deuteronomio 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Hay pasajes como por ejemplo Mateo 11:23 al 24 que dicen: en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Antes de explicarte acerca de este versículo, te quiero decir que es tan distorsionado que incluso personas hoy usan este tipo de versículos para hablar acerca de la manifestación. Hay personas que han mezclado el manifestar con la fe, además. O sea, personas que dicen, yo manifiesto lo que quiero, pero yo soy creyente, yo soy cristiana, pero yo lo manifiesto. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque están tomando este pasaje de la Biblia y usándolo como ellos quieren. Entonces, tú hoy en día te encuentras en redes sociales cosas como manifiesto para mi vida tal cosa en el 2026, manifiesto para mí un amor así, así, y piensan que manifestándolo, pues se les va a dar. Esto es por una distorsión y es súper parecida a lo que enseñan en estas iglesias carismáticas. En este pasaje en particular, aunque Jesús nos está enseñando acerca de la plena confianza en Dios que debemos tener al pedirle algo, al orar por algo, no podemos simplemente tomar un versículo y aislarlo de la palabra completa del Señor. Sí, los creyentes estamos llamados a orar con fe. Eso es un hecho, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios, bajo la voluntad soberana de Dios. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. No oramos para nosotros torcer a nuestro antojo lo que está pasando. Oramos para sujetarnos a la voluntad de Él. Oramos creyendo que nos escucha, oramos con fe, oramos con realmente la creencia y fe de que Él escucha nuestras oraciones y que está atento a cada una de nuestras necesidades, pero solo Él tiene la última palabra. Y no porque digamos en el nombre de Jesús, entonces nosotros podemos distorsionar la realidad. Ese es el primer error. Ya te lo vuelvo a repetir. Elimina la distinción entre Dios y el hombre, entre el creador y lo creado. El segundo error, promueve el egoísmo y el materialismo. Este tipo de pensamientos de la declaración positiva es la centralidad de ofrendas de fe, interpretadas como contribuciones monetarias que yo hago a la iglesia. Es como una especie de soborno a Dios. Yo te doy esto, yo te doy mi diezmo, pero tú me tienes que dar esto. Yo te doy mi ofrenda, pero yo te pido el triple, porque la Biblia dice que lo que dé me será dado y que me será multiplicado, entonces es una especie de manipulación. Y esas son las ofrendas de fe interpretadas como que tú ofrendas y el Señor te tiene que devolver. La declaración positiva promueve la creencia de que esas ofrendas garantizan una sobreabundancia de riquezas materiales para el creyente. Y te voy a decir, lejos de alejarme del Señor, cuando descubrí que en la palabra no se habla de esto, lo que hice es entender que la palabra enseña acerca de falsos maestros y correr hacia la verdad, que es su palabra. Y es entender qué dice el Señor acerca de este tipo de cosas. Si bien es cierto que el Señor suple nuestras necesidades, también es cierto que Él no nos debe nada. Y que el Señor jamás en ninguna parte de la Biblia dijo que todos los creyentes debamos ser millonarios, debamos tener el carro último modelo, debamos vivir en completa sanidad y en completa paz de lo que nosotros llamamos paz en este mundo, sino más bien que íbamos a enfrentar muchas aflicciones, pero que Él había vencido en todas porque Él venció a la muerte
y además nos llama a vivir una vida centrada en mirar las cosas de arriba y no acumular tesoros en la tierra. Y además de eso nos muestra la vida de Cristo, que dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Si el mismo Señor Jesucristo no tenía absolutamente nada, ¿por qué y de dónde sacan que el Señor quiere que nosotros seamos millonarios? ¿Qué pasa entonces con los creyentes que son pobres? ¿Qué pasa con los creyentes que hoy en este momento están siendo asesinados en diferentes partes del mundo por predicar el Evangelio? ¿No son creyentes en realidad? ¿No decretaron con suficiente fe? Son preguntas que uno se tiene que hacer para entender, ¿esto que me están predicando es bíblico o no lo es? A mí me costó muchísimo y me costó lágrimas entender que todo lo que yo había aprendido hasta ese momento acerca de quién era el Señor y quién era yo delante de Él era una mentira. Y siempre me enfrenté a esto. O yo arranco esas verdades que esta iglesia puso en mi corazón, o arranco las hojas de la Biblia que dicen que eso es así. No puedo arrancar las hojas de la Biblia. Yo tengo que someter lo que yo pensaba que era verdad a la verdad de Dios. Entonces, esta declaración positiva, y me lo dijeron muchas veces, es que tú deberías decretar alguna vez alguien me dijo, es que si tú quisieras un Ferrari, solo tendrías que decretarlo y el Señor te lo daría. Yo digo, pero ¿qué tipo de evangelio es el que promueve que nosotros debemos centrarnos en tener un carro de alta gama en este mundo? Ese no es el evangelio. Eso no es lo que Cristo vino a predicar. Yo no creo que Cristo haya muerto por mí para que yo tuviera un carro último modelo. Algo mucho más valioso que eso es la salvación. Y es saber que estamos separados de Dios por nuestro pecado y que Cristo vino a morir por nosotros para que tengamos vida en abundancia. ¿Qué significa en abundancia? En la abundancia de saber que ahora somos reconocidos por el Señor y que tenemos las puertas del cielo abiertas. El Señor está hablando de una vida en abundancia porque hay plenitud cuando tú conoces al Señor Jesucristo. Porque no importa la situación que estés viviendo, si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Esa es la abundancia de la que el Señor nos habla. Entonces, esto fomenta una visión transaccional de la fe, donde el creyente invierte para recibir un retorno material divino, como si esto fuera una empresa. Es como comprar a Dios, es como sobornar a Dios. Yo te doy esto y tú me lo multiplicas porque tú estás obligado a hacerlo. La crítica principal es que esta perspectiva promueve un materialismo que se considera contrario a la esencia del evangelio bíblico, como te mencionaba ahorita. Si tú estás en una iglesia que promueve el evangelio de la prosperidad, apague y vámonos. Seguramente tú ves este video y digas, yo no voy a escuchar más a esta loca, eso no es así, pero yo te invito a que escudriñes la palabra del Señor. La enseñanza tradicional del evangelio, citando pasajes como Mateo 6, del 19 al 21, llama a los creyentes a someter sus deseos materiales a Dios y a enfocarse en tesoros celestiales en lugar de la acumulación de riquezas en la tierra. Mira este pasaje de Proverbios, que es otra trampa, otro pasaje que usan fuera de contexto en este tipo de iglesias. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Esto está en Proverbios. Creo que ningún versículo es tan tergiversado como este en este tipo de doctrina. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Lo usan para enfatizar el poder de las palabras para obtener todas las cosas materiales que uno desee, o sanación o cualquier cosa. Pero este pasaje trata sobre las consecuencias de nuestras palabras. Mejor dicho, el texto es una advertencia a hablar sabiamente. El texto es una advertencia a decirte, cuidado con lo que sale de tu boca, porque tú puedes destruir a alguien o tú puedes edificar la vida de alguien, pero cuidado con lo que sale de tu boca. Esta es una advertencia ética. Nunca la Biblia le va a dar al hombre la autoridad de decretar muerte o vida sobre nadie, porque esa no es la palabra del Señor. La palabra del Señor deja muy claro quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el dador de la vida y Él es el que decide y tiene la última palabra sobre la vida de todos. Entonces, esto lo usan para decir, no decretes muerte sobre esa persona, no, decreta vida para que la persona se sane. Y la persona, resulta que la voluntad del Señor era que se muriera por una enfermedad. ¿Qué pasa ahí cuando eso sucede? Tú has visto todas las personas que se han alejado de Dios porque decretaron bendición y sanidad sobre un enfermo y definitivamente la enfermedad se lo llevó. ¿Qué pasa con la fe de esas personas? ¿Hice algo mal?
¿Será que hice algo mal? No, es porque nosotros no tenemos autoridad sobre la vida y sobre la muerte para decretar nada sobre nadie. Tenemos que orar al Señor, tenemos que pedir sanidad, tenemos que pedirle misericordia al Señor, tenemos que orar por esa persona y sobre todo asegurarnos de su salvación. Pero no está en nuestra capacidad decretar vida o muerte sobre nadie. Adicional a eso, debes sumar que esta interpretación de Proverbios hace justicia al género literario de Proverbios, que es un libro sapiencial. Es decir, es un libro que nos invita a la sabiduría y está hablando, ten cuidado con lo que digas, ten cuidado con lo que sale de tu boca, porque tú puedes hacer muchas cosas a través de tu boca. A través del chisme tú puedes destruir la vida de alguien y a través de palabras de bendición tú puedes hacer que una persona vuelva a vivir. Tú puedes hacer mucho por una persona al hablar sabiamente, pero sacan este libro, este pasaje de contexto y para empezar, el libro de Proverbios es un libro sapiencial que invita a la sabiduría. Entonces, decir que declarar positivamente es antibíblico significa que no tiene ningún fundamento en la Biblia y que además contradice principios bíblicos. La palabra de Dios no se puede contradecir. Si decimos que solo Dios es soberano, ¿por qué nosotros tendríamos la capacidad de decretar lo que queremos que pase en cierta situación? Nosotros no somos soberanos. Entonces, contradice principios bíblicos y esto es lo grave del asunto. ¿Por qué decimos que contradice principios bíblicos? Porque, y este sería el tercer punto, promueve la búsqueda de la paz y la aplicación de la fe lejos de lo que significa el Evangelio. Es decir, esto de alguna manera le ofrece a las personas una falsa ilusión de descanso y de paz en medio de la incertidumbre. Pero esa paz no tiene un soporte en el Señor Jesucristo, tiene un soporte en las cosas materiales o en cosas vanas, en la elocuencia de su oración, en qué tanta intensidad aplican a la hora de orar y decretar y gritar, en la fe que le pongan, lo mucho que grite, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que en tiempos de incertidumbre y de crisis, el creyente no debe poner su mirada en la elocuencia de su oración siquiera, sino en la obra de un Dios soberano que cuida de nosotros. Entonces, la oración verdaderamente eficaz no es una forma de dictarle órdenes a Dios como lo que sería mejor, como que nosotros le digamos a Él, en el nombre de Jesús decreto tal cosa, pero el Señor ya dijo otra diferente, entonces nosotros le enseñamos a Dios una mejor manera de hacer las cosas. No, no es dictarle el panorama que nosotros creemos que es el mejor. La oración verdadera de un verdadero creyente es un acto profundo de dependencia de Dios. Jesús mismo nos demostró en Getsemaní, donde su petición más ferviente nos tuvo que haber dejado una enseñanza divina y que debemos atesorar. Él, siendo el mismísimo Dios, hizo una oración ferviente que concluyó en que en decretar, no, concluyó en sumisión. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Él no dijo, en mi nombre declaro que esto no pasará. No, él se sometió. Él se sometió. Él no quería pasar por eso. Él sabía que era doloroso. Él no quería sufrir ese dolor de la ira de Dios sobre él, pero le dijo al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Un creyente no necesita decretar para obligar a Dios a actuar a su antojo. Más bien debe confiar en Dios, debe confiar en su perfecta voluntad, debe confiar en su perfecto cuidado, incluso cuando el resultado no es el esperado. Aun cuando nosotros no queremos que suceda eso que está sucediendo, nosotros debemos confiar en el pleno y tierno cuidado de un Dios soberano. Entonces, aunque la declaración positiva es sumamente famosa y sé que muchas personas no están de acuerdo, me alegra que no sea una perspectiva mía, sino que es la palabra de Dios la que nos enseña esta verdad. Y la palabra dice que la verdad nos hará libres. Nosotros sabemos que la palabra es la autoridad máxima y no es mi opinión, no es algo que yo piense, es algo que desafortunadamente están predicando en muchas iglesias, pero las personas por desconocimiento se pierden. El Señor nos dice que nos perdemos por falta de conocimiento.
Entonces, las iglesias carismáticas que tienen este supuesto mover del Espíritu Santo usan esto de la declaración positiva, y aunque aparentemente usa un lenguaje muy piadoso y parece una terminología cristiana y usa terminologías cristianas porque estás usando el nombre de Jesús para decir cosas, se desvía completamente del evangelio bíblico. El único evangelio real, al enfocarse en un supuesto poder humano en lugar de la soberanía de Dios. Y créanme que mucha gente que está escuchando este video, incluso gente muy cercana a mí, no está de acuerdo con esto, pero vuelvo y te repito, tienes que escudriñar la palabra. Y aunque eso implique que te des cuenta de que tu pastor en tu iglesia te está mintiendo a través de esta distorsión de estos pasajes bíblicos, la única verdad que debes perseguir es la de la palabra del Señor. Y estar únicamente en un lugar en donde te prediquen fielmente la palabra del Señor, sin distorsiones, sin sacarla de contexto, sin la influencia de movimientos que empezaron erróneamente por personas como estas que te mencioné, que eran mentalistas o que promueven la teología de la prosperidad, sino únicamente la palabra de Dios sea tu norte y tomes las decisiones que tengas que tomar. Si tienes que moverte de iglesia, orar al Señor para que te muestre el mejor lugar, pero salgas rapidísimo de cualquier lugar en el que no se predique fielmente la palabra del Señor. La fe genuina y real se fundamenta en quién es Dios y no en la intensidad o la fuerza con la que se pronuncian las palabras. La invitación con este episodio de podcast es esta: ora con fe, ora dependiendo del Señor y con mucha certeza de su buena respuesta para tu vida. Descansa plenamente en la certeza de que el Dios, el creador del universo, sigue reinando desde su trono, que no importa lo que alguien más decrete, lo que el Señor ha decretado para tu vida será. Y Él va a responder sabiamente conforme a su soberana y perfecta voluntad. No siempre es lo que queremos, no siempre es lo que esperamos. Todos hemos vivido momentos sumamente dolorosos, pero los vivió Jesucristo. Nosotros tenemos casi como promesa que en este mundo caído vamos a sufrir aflicciones, pero el Señor es sabio, es perfecto, es soberano, es amoroso y todas las cosas las usa para nuestro bien. Por favor, estudia la palabra del Señor y ponle cuidado a este tema, porque no está bien deshonrar al Señor jugando a ser Él. No está bien deshonrar a Dios jugando a que somos pequeños dioses que pueden decretar sus propias situaciones en este mundo. Eso lo hacen las personas que se dedican al mentalismo, a la hipnosis, personas que dicen que pueden curar una enfermedad a través de hipnosis. Esas son distorsiones que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra, pero decir que nosotros podemos manipular una situación como si nosotros fuéramos Dios es algo totalmente antibíblico, tal vez lo más antibíblico que podemos escuchar. Así que por favor, si tienes que volver a escuchar este podcast, si tienes que buscar temas al respecto, yo te recomiendo diferentes predicadores que pueden hablar al respecto, como R.C. Sproul, Spurgeon, te puedo recomendar a Miguel Núñez, a Paul Washer, a Juan Manuel Vaz, te puedo recomendar también a John Piper, te puedo recomendar a David Barceló, y que busques en la palabra del Señor también la verdad, independientemente de los predicadores, pues busques también estudiar la palabra del Señor fielmente, pero escuches por favor todo lo que tengas que buscar acerca de este tema para que no sigas distorsionando o cayendo en estas mentiras que nos han contado.